Hizo la bienvenida. También a quienes compartieron lo pensado, lo reflexionado en cuanto a ustedes han oído que se les dijo y yo les digo. Estas 6 veces que en las bienaventuranzas la comunidad y el evangelista de Mateo ponen en boca de Jesús, indican un muy fuerte testimonio acerca de que el maestro es el nuevo legislador. Porque esto que ustedes han oído que se dijo, obviamente se traducía a Moisés, se llevaba hasta él, había una certeza de que él había sido el legislador, el que había recibido las 10 palabras de Dios. El domingo pasado, si usted tuvo la oportunidad de participar en las celebraciones de su comunidad, habrán visto que el Evangelio era la transfiguración de Jesús, y allí en el monte Tabor, que nos hacía hacer memoria del monte Sinaí, aparecía la síntesis de la fe de Israel, Moisés y Elías. Entonces Moisés es una figura importantísima. Y que Jesús se presente como aquel que corrige a Moisés o que profundiza su ley, la humana, la perfecciona, es una manera muy clara de decir: este es el Mesías, este es el esperado, este es el nuevo Moisés. Sobre eso andaremos en el encuentro de hoy, y si no terminamos seguiremos en el encuentro próximo, pero mucho de eso será de lo que hablemos, de lo que podamos compartir esta tarde. Y quiero felicitar por lo que han escrito, ¿no es cierto? Ustedes han oído y hacemos nuestra la palabra, y hacemos resonar en la vida de nuestras comunidades. Ustedes han oído que la salvación era solo para los católicos, pero yo les digo, qué autoridad esta comunidad, ¿no? Para decir que todos aquellos que trabajan por los valores del reino viven la salvación. Ustedes han oído que la última palabra la tenía el cura, pero yo les digo, o esta comunidad nos dice, que son los pequeños los que saben cuidar la voluntad de Dios. Qué hermosa reflexión esa. Y el Evangelio de Mateo es el Evangelio de los pequeños, del pequeño rebaño. Todo lo que hicieron a uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron. Mateo 25, ¿se acuerdan? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Bueno, en estos pequeños se revela la voluntad de Dios, la presencia de Jesús. Ustedes han oído que se dijo, las mujeres no pueden ser sacerdotes, pero nosotros les decimos, cuánta riqueza que hay en la vida de la mujer. Alcancé a escribir que son más humanas, más perseverantes, más tiernas. Bueno, felicitaciones por el trabajo y a seguir adelante, porque desde la convicción del Espíritu que mora en el seno de la comunidad, ustedes pueden decir, nosotros les decimos. Si la SER de Santiago tienen algo para decir al leer la palabra, al leer la historia, al mirar para atrás, 2000 años, pero al mirar a la realidad que los circunda y ponerle la esperanza de una palabra. Es muy importante que ustedes tengan una palabra para su gente. Nosotras decimos, las mujeres, ¿no? Nosotros decimos, los miembros de la comunidad, tenemos algo para decir. No somos títeres, no somos la mano derecha de nadie. Somos una comunidad enriquecida por el don del Espíritu que nos regalaron Jesús y el Padre. Bueno, felicitaciones. Volveremos sobre esto, pero el trabajo muy lindo que han realizado. Les agradezco. Le voy a pedir a Julio si nos pone el primero de los 2 PowerPoint. No sé si llegaremos a ver 2, pero con algún PowerPoint nos vamos a meter en el Evangelio de Mateo. Son 20... ¿Lo ves ahí, Gustavo? Sí, muy bien. Gracias. 20 placas, cada uno de los
cada uno de los power que le quedan, después Julio hacerlo circular, que queden para ustedes. Este power yo me hago eco de vecino los tucumanos y lo choreé por ahí, ¿no es cierto? Este power es de un sacerdote cordobés que se llama Juan Manuel González, que es un sacerdote muy bien preparado, un sacerdote genial, maravilloso, muy sabio. Bueno, de él tomé estas cosas, no son mías, yo lo modelo. ¿Se escucha bien? Porque se me volvió a caer el teléfono. ¿Se escucha bien? Sí, sí se escucha. Hola. Ah, bueno, perfecto. Bien. Entonces, ahí vamos. Vamos a tratar de entender alguna, si yo puedo explicarme bien, alguna riqueza de este Evangelio de Mateo y sobre todo el objetivo de la comunidad. El pasado decíamos que detrás de cada Evangelio hay una comunidad que está viviendo diversas circunstancias y responde desde la fe para sostener las debilidades y que puedan hacer frente a esas circunstancias y vivir la fe en Jesucristo renovada, con fortaleza, con ánimo y contagiarla, ¿no? Este Evangelio va a terminar: vayan a todas las naciones, que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todo lo que yo les mandé y hasta el fin del mundo. Ese es el Evangelio de Mateo. ¿Cómo termina, no? Manda a todo el mundo, nos envía a todo el mundo. Bien. ¿Qué pasa con la comunidad de Mateo? Tiene problemas con los fariseos. Pero vamos a ir un poquito más atrás. Esta primer placa nos habla del judaísmo 5 siglos antes de Jesús, un poquito más de 5 siglos antes de Jesús. Los judíos tienen un acontecimiento que los constituye como pueblo, que es el Éxodo. Ese es su nacimiento, su sentido, su fiesta, su celebración, su gozo. No eran nada y pasaron a ser pueblo de Dios. Empequeñecidos por la potencia aplastante del faraón, pudieron ponerse en pie y se escaparon de Egipto. El Éxodo es su gloria. El Éxodo es la mejor memoria que celebra, es su gozo, celebrando. Este gran acontecimiento que va a constituir el pueblo tiene su momento de debacle absoluta en el exilio. 600 años de vida para el pueblo terminan en la nada cuando son deportados a Babilonia. Ya el norte del pueblo había sido el reino y en el 587, época de Jeremías, del profeta Ezequiel, son deportados a Israel, no tienen templo, no tienen nada, son llevados a Babilonia. El pueblo arrasado, el pueblo sin esperanza, no hay nada, no tienen nada. Cuando comienzan la reconstrucción, porque el imperio persa, como dice ahí la placa, domina a los babilonios, pueden volver. 70 años después pueden volver. Cuando vuelven, yo los dije el otro día en las genealogías, que necesitan recuperar las tierras. Para recuperar las tierras, buscaron describir que la genealogía les permitía reconocer una raza pura, sin mezcla, porque los que se habían quedado se habían mezclado con los extranjeros. Habían combinado la sangre. Entonces el judaísmo va a ser aquellos que tengan una raza pura. Ninguna mezcla de sangre.
van a levantar el templo nuevamente y van a sostenerse en la ley de Moisés. Estos tres pilares con los cuales, al volver gracias a los persas a la tierra de Israel, reconstruyen la nación. Reconstruyen la nación en base a la unificación de toda la religiosidad en el templo, en base a la fuerza de la ley, recuperan textos, encuentran textos perdidos, rearman la Torá y toda la colección de los profetas empieza a solidificarse y se consideran una raza pura. Todo esto va a ser exclusión para los que no son como ellos, samaritanos, mujeres, extranjeros, impuros. Va a haber una gran discriminación. Muy poquitos van a ser los perfectos, cumplidores de la ley, los merecedores del perdón del templo, y los que serán alcanzados por la impureza, los que no serán alcanzados por la impureza y serán raza pura. Muy poquitos. Todo el pueblo queda afuera. Vamos a pasar una placa y en la segunda placa vamos a ver que este judaísmo llega al siglo I, que es el siglo en que vive Jesús. Y Jesús, la anterior, esa, ahí está. Y Jesús se va a encontrar con esta triple discriminación del templo, de la ley y de la raza, ¿no? Después de la muerte de Jesús, su Pascua, su asesinato y su resurrección, que son en el año 30, como decía el jueves pasado, va a haber otros dos acontecimientos que van a marcar el siglo. Yo lo señalé la semana pasada, pero nos sirve y vale la pena volver a escucharlos. Uno será la guerra judía, que acontece en el 67-70, es la rebelión que Israel realiza contra Roma y termina siendo aplastado. Y en el año 85, el concilio de Yamnia realizan los maestros de la ley, los escribas, los fariseos. Bueno, antes de la guerra judía, en tiempo de Jesús, en tiempo del Evangelio de Marcos, porque el Evangelio de Marcos en el año 85, el fenómeno del judaísmo, como dice la placa, es un fenómeno plural. Muchos grupos expresan lo que es el judaísmo. Como dice ahí, los saduceos, que es la aristocracia sacerdotal del templo, pero también los sacerdotes más pobres, los levitas, que serían como los monaguillos, los monjes esenios del desierto, los rebeldes celotas, los escribas, los fariseos y los pobres, los sencillos, los anawim. Es decir, antes de la guerra judía, la expresión cultural, religiosa, política del judaísmo social amplia, es plural. ¿Qué pasa con la guerra? La guerra es atroz. Gracias, hijo. Y a la guerra no van ni los cristianos ni los fariseos, pero todos los demás desaparecen. Los esenios desaparecen, los saduceos desaparecen. Solamente van a los y los cristianos. Entonces, el Evangelio de Mateo va a quedar retratado solamente aquellos que quedaron y que están profundamente enemistados. Cristianos, judíos que se hicieron cristianos, entre ellos la comunidad de Mateo, y los fariseos, que hicieron en Yamnia, como les dije el jueves pasado, un concilio para renacer este judaísmo destruido por Roma. Y como no tienen templo, renacerá a partir de la ley. Y ahí vuelven a tomar los libros que son los libros de la Biblia judía, no incluyen ningún supliego, porque para ellos la palabra de Dios solamente podía ser revelada en el idioma propio, el idioma hebreo, y van a hacer
circular infinidad de mandamientos y prohibiciones, llegaron a 613, escucharon bien, ¿no? 613 mandamientos y prohibiciones para ampliar la ley. La mayoría de ellos de hechura humana y no voluntad de Dios. Bueno, pero mantuvieron al judaísmo después de la nada. Lo hicieron bien y lo hicieron depender de la ley. Pero se opusieron terriblemente al cristianismo. Vamos a pasar a la siguiente placa. Y en la siguiente placa vamos a ver qué cosa escribían ellos sobre los cristianos. En el 85, entonces, Gamaliel introduce los Shemoneh, que son 18 bendiciones, pero que en realidad incluyen una nueva bendición, que es más que una bendición, una maldición contra los nimim o herejes cristianos. Para ellos, los cristianos eran los herejes de la religión, los que habían destruido la religión. Vamos a leer en la próxima placa lo que dice esa bendición, maldición. ¿Alguien la quiere leer? Que los calumniadores no tengan ¿Anima esperanza, alguno? que los malévoles son aniquilados, que tus enemigos sean destruidos, que la fuerza del orgullo quede pronto de nuestros días, abatida, rota y humillada. Alabanza a ti, Eterno, que destrozas tus enemigos y derribas a los orgullosos. Bueno, esta era una oración que rezaban los fariseos, dándole gracias a Dios porque iba a destrozar a los cristianos, que son estos orgullosos, estos enemigos, ¿no? Que su orgullo quede pronto abatido, roto y humillado. Los malévolos sean aniquilados, los calumniadores no tengan esperanza, que tus enemigos sean destruidos. Así se referían los fariseos a los cristianos, porque ellos consideraban que eran los cristianos la causa de la ruina de la nación. Por culpa de ellos, Dios los había aplastado a través de Roma. Y ahora, para resurgir la nación, había que aplastarlos de nuevo. Y los expulsan de las sinagogas. Esto lo vamos a ver en el capítulo 10, lo vamos a ver en el capítulo 9 de San Juan, el ciego de la sinagoga que es expulsado. Van relatando todos los evangelios escritos después del año 85, lo que le acontecía a las comunidades primitivas cristianas. Y una de sus controversias y sus conflictos era con los cristianos, que los expulsan de las sinagogas. Bueno, por eso el Evangelio de Mateo va a ser tan duro con los fariseos. Las invectivas que ponen en labios de Jesús en el capítulo 23 son terribles. Las vamos a leer, o vamos a leer alguna dentro de un instante, pero es muy fuerte la controversia que hay entre cristianos y fariseos. No era así en el año 30 cuando vivía Jesús. No era así en el año 27, 28, 29, 30. Algunos fariseos se acercaban a Jesús, como Nicodemo, como José de Arimatea y algunos más. Toda esta violencia sucede en los años 85 en adelante, después de la guerra judía y a partir del concilio ecuménico de Yamna. Vamos a pasar una más y yo les voy a leer estos textos que aquí se presentan, ¿no? Yo recién les decía que en el capítulo 23 vamos a ver... Oh, hay como alguien... Creo que quedó algún micrófono abierto, fíjense, a ver. Bien, entonces en Mateo 13 va a decir: ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos! No entran ustedes y no dejan entrar a los que quieren. No está anotado el 14 ahí, pero podríamos leer el 14 también. ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para conseguir un prosélito,
y cuando lo han conseguido lo hacen 2 veces más digno de la ajena que ustedes. 23:15. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen, si se jura por el santuario, el juramento no vale, pero si se jura por el oro del santuario, entonces sí que vale. 16. Ustedes dicen que si se jura por el altar, el juramento no vale, pero si se jura por la ofrenda que está sobre el altar, sí, ciegos. 23. Ay de ustedes, escribas y fariseos, que pagan el diezmo de la menta, del hinojo y del comino, y descuidan lo esencial de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo va a decir el 25, el 27, el 29, no quiero aburrirlos. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, ciegos, amantes del dinero. Durísimo, durísimo. Estos textos reflejan una realidad candente, caliente, que vive la comunidad de Mateo y que tiene que defenderse de estos hombres, que los expulsan de la sinagoga, que los tratan como herejes, y expulsar de la sinagoga no es solamente poner la tarjeta roja y te vas de cancha, ¿no? Expulsar de la sinagoga es quitarle los privilegios que nuestras comunidades dan. La sinagoga enseñaba a leer y escribir, era el ámbito de la caridad, era el ámbito de la reunión, del estudio. Entonces el cristiano ya no puede comprar, no puede vender. El Apocalipsis va a decir estas cosas también. Ubicado un poquito más tarde que el Evangelio de Mateo, pero va a hablar de lo mismo. Cuando sos expulsado de la sinagoga, quedás en la lona, quedás en la nada. Entonces ser cristiano era una opción de vida o muerte. Animarse a mantenerse en la fe, en comunidades pequeñas, humildes, de gente sencilla, gente que no es letrada. Los fariseos son estudiosos. Entonces la comunidad está muy débil, muy frágil, y Mateo la tiene que fortalecer, porque estos se la comen si no. Vamos a pasar una placa más, a ver. En la placa siguiente se nos van a contraponer 2 textos. El de 23:1-4 y después el de 11:29-30. Siempre en el Evangelio de Mateo, ¿no es cierto? Yo lo leo, ustedes vayan acompañando con la lectura, seguramente tienen la Biblia allí entre manos, y acompañen con la lectura también. En 23:1-4, antes de estas invectivas que estaban en la placa anterior, Jesús va a decir a la multitud y a sus discípulos: los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras. ¿Por qué no hacen lo que dicen? Este es el siguiente versículo del 4. Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Recuerden este versículo 4, porque vamos a comparar con 11:29-30. Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás, y ellos no quieren moverlas ni con el dedo. Vamos a dirigirnos ahora al capítulo 11, en un texto conocido, en un texto maravilloso, unos pocos textos del Evangelio donde se ve a Jesús feliz, contento, lleno de alegría. Los discípulos han ido a misionar y él está feliz, Lucas, y aquí lo pone en este momento de Mateo. Si ya lo encontraron, sería mejor leer desde el 28, incluso desde el 25, donde Jesús tan contento va a decir: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, los escribas y fariseos, y haberlas revelado a los pequeños, la comunidad de Mateo. Y en el 28 va a decir: vengan a mí todos los que están afligidos
agobiados, yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo. ¿Se acuerdan del versículo de 23:4? Tan pesadas las cargas. Y acá ¿qué dice? Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio. Porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Tan pesadas cargas y las ponen sobre los demás. Mi yugo es suave y mi carga liviana. Claramente hay un enfrentamiento aquí, dos modelos de vida. El de los fariseos, de cumplimiento, o el de Jesús, que es hablador. Comunidad de Mateo perseguida, comunidad de Mateo humillada por los sabios y doctos fariseos, encuentra en este texto que le llega en medio del conflicto el bálsamo y el consuelo de saber que aceptando la fe en Jesús encuentran liberación, encuentran un yugo que ya no les pesa, que no es opresión, sino que es una carga ligera, liviana, fácil de llevar, que le saca de encima todo lo oprobio de cumplir y haber sido prohibidos, sino de amar sin medida. Bueno, hermosa manera de contraponer y de darnos cuenta cómo la comunidad de Mateo se está reconociendo en medio de un conflicto con los fariseos que son sus enemigos. Antes de seguir con la siguiente placa, que nos va a hablar de Jesús, que es el que cumple las Escrituras, les quiero hacer una pregunta para que podamos trabajarla juntos. Podemos quitar la placa, después volvemos a este lugar, así nos vemos, nos miramos la cara, y gracias. Así como la comunidad de Mateo tenía gran conflicto con los fariseos a partir del concilio de Yamnia del año 85, les pregunto, las comunidades eclesiales de base de Santiago, ¿qué conflictos tienen? ¿Cuáles son los conflictos que son una pesada carga para ustedes? Que no les permiten gozar de la liberación que les trajo Jesús, o no se la permiten vivir plenamente. Conflictos internos, conflictos externos. Abro el juego para que ustedes puedan expresarse y para que las claves del Evangelio de Mateo no viajen lejos de nuestra realidad, sino que empiecen a aterrizar inmediatamente en la realidad en la que ustedes viven. Así que dejo abierto para que empiecen a contarnos, nos contamos entre todos, cuáles son los conflictos que atraviesan hoy, 2023, la CEF de Santiago. Santiago Capital y todos los presentes, ¿no? ¿Se entendió la pregunta? Sí. Bueno, muy bien. A ver, ¿quién se anima? Desde el equipo de CEPS voy a hablar, ¿no? Un poquito. Creo que conflictos internos lo tenemos como dentro de cualquier equipo puede haber, ¿no? Pero más, digamos que nosotros estamos sintiendo la ausencia de alguien que nos acompañe a nosotros, por ejemplo, en el caso de sacerdotes, digamos, directamente. Estamos dentro del equipo con la ausencia de sacerdotes que nos puedan acompañar en el camino de esto de la CEP. Creo que esa es la mayor dificultad que en este momento estamos teniendo nosotros, ¿no?
A nivel parroquial, digamos, tampoco tenemos un sacerdote que acompaña muy poco, nos permite trabajar en comunidad, pero no acompaña, ¿no? O sea que tenemos dolores de cabeza a veces por eso, preocupación porque tal vez no podemos llevar a cabo nuestros sueños completamente como lo que es trabajar en comunidad. En este momento estamos sufriendo eso, como también otras cosas, ¿no? Porque no es solamente el caso nuestro, sino creo que hay varias parroquias que en este momento trabajan muy poco en comunidades, ¿no? En comunidades de base, digamos. Ahora nosotros estamos, digamos, con el deseo de unir nuevamente nuestras compañeras, sociedad, como para retomar un camino que antes teníamos dentro de las comunidades de base, ¿no? Estamos ahí luchando, buscando la manera de poder encontrar el camino para ver cómo llegamos a las comunidades pequeñas, digamos, ¿no? Yo sé que todos tienen sus inconvenientes, porque a veces es difícil, pero vamos a ver cómo sigue esto. Así que bueno, no sé. También tenemos proyectos dentro del obispo. Bueno, pedir una audiencia con el obispo, pedirle un sacerdote que nos acompañe, y bueno, estamos en eso. No es que tampoco nos quedamos, pero sí estamos viendo las maneras, las posibilidades de tener, vamos a decir, un asesor dentro del equipo del centro que nos acompañe. Tenemos el padre Alves, sí es cierto, pero el padre muchas veces él quiere dejar a sus países, bueno, prácticamente todas desaparadas, como quien se dice, pero bueno, pero dentro de todo, estamos dentro del equipo, nos acompañamos de diferentes parroquias y estamos ahí en la lucha permanente. Y bueno, vamos a ver si este año el obispo nos puede escuchar y a ver qué nos dice. Estamos en eso ahora. Muy bien, entonces, un conflicto es con esquivas, con sacerdotes que no acompañan. ¿Qué otro conflicto vi en la sed de Santiago? ¿Interno o externo? ¿Que le atraviesa? ¿Que le impide seguir a Jesús con libertad? ¿Que los preocupa? ¿Que les angustia? ¿Quién más nos cuenta algo? Noelia levanta la mano, no sé si quieres participar. Una puede ser el conflicto entre una iglesia parroquial tradicional, digamos, cerrada, y las intenciones del Papa de ser una iglesia más abierta. De hecho, hay un video que vi la vez pasada que es dirigida a las parroquias, donde él, de manera metafórica, dice que en las puertas coloquemos un cartel que diga abierto a todo el público. Entonces, por ahí, a veces se convierte como en un conflicto, en buscar la manera de ser más abierto, conservando algunas tradiciones, pero cambiando eso de ser tan cerrados y ser más abiertos a las personas que vengan con todos sus conflictos, porque el que viene a buscar la sanación de Dios, ¿no? Y a lo mejor también en las parroquias tenemos personas que, como los fariseos, son como perfectos, digamos, y dicen, no, aquel no, porque mira, tuvo tal vida, o qué sé yo, juzgar, y por ahí es como un conflicto, ¿no? Que es difícil de convivir, pero bueno, es el reto que creo que tenemos. Bien, gracias Noelia, muy amable. ¿Quién más nos quiere decir los conflictos que atraviesan, que le preocupan, le llevan tiempo, le obstaculizan, le hacen pesada la carga al hacer de Santiago? Hola. Bueno,
Nosotros estamos dos aquí, somos de Fernández. Bueno, creo que coincidimos con las opiniones de estas personas que han hablado. Creo que tenemos nosotros la misma situación. También pensamos de que puede ser que la gente eso lo desanima y bueno, se retiran, van poco a misa y directamente en las comunidades dejan de asistir. Aquí Norma seguramente les dará su opinión. Buenas tardes. Sí, nosotros estamos realmente sufriendo, ¿no? La falta esa de un acompañamiento para que nuestras comunidades sigan más vivas. Si bien existimos algunas, pero es porque sus integrantes, los animadores, decidimos seguir con fuerza este proyecto. Pero sí nos falta el acompañamiento, la guía del párroco, que es el que está al frente de toda esta, ¿no? De toda la iglesia. Gracias, Reina. Las tres expresiones vertidas hasta ahora hablaron de conflictos internos. ¿Alguno ha pensado en algún conflicto externo a la comunidad? Algo que pasa en la sociedad de Santiago, algo que ocurre en las distintas ciudades, que le juega en contra, que le pelea, que le atraviesa dificultad a la CEPS. Bueno, nosotros hemos notado que desde afuera los movimientos serían la parte política, partidista, ha afectado mucho a nuestras comunidades. Porque, bueno, hay cosas que se tratan en la realidad de nuestra vida, de nuestras comunidades, y los que tienen afín a la política, muchas veces se ofenden y hasta se van de las comunidades. Ajá, muy bien. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna expresión para regalarnos, para compartirla? Yo, Roberto. Adelante, Roberto. Sí, ¿me escuchan, no? Sí. Sí, sí. Los conflictos algunas veces son con los temas de las pastorales que la parroquia implementa. Normalmente van dirigidas quizá para otros movimientos pastorales y no precisamente para la comunidad, y entonces ahí chocan el establecer y poder comunicarnos, poder trabajar, o si no, en esas pastorales se afligen por mantención del templo, y entonces es todo un trabajo de orden material y no espiritual. Y entonces, aparte, como las comunidades acá en Salta son normalmente de gente de edad, entonces nos sentimos como excluidos, ¿no?, de las comunidades, que inclusive hay un conflicto en estos momentos y nos siguen aceptando en este año pastoral como comunidades eclesiales de base. Ese sería un conflicto que estamos tratando de congeniar y arreglar con el párroco de la parroquia que yo estoy en la Medalla Milagrosa. Eso sería un conflicto que nos lleva, inclusive en el camino sinodal, al abrirse tantas cosas, no ha permitido que se... Y yo había planteado que el vivir en comunidad es el camino sinodal. Así que eso también molestó, en especial a los párrocos. Decía que los laicos íbamos a suplir su función y su trabajo, que es el sacerdote. Eso sería. Muy bien, gracias. ¿Estás en Salta Capital? En Salta Capital, en la parroquia Medalla Milagros. Soy una comunidad Sagrado Corazón de Jesús, de acá de la parroquia. Bueno, gracias, Roberto. ¿Quién más quiere compartir la mirada acerca de conflictos que atraviesan la CEPS? Yo, Mari, de la Parroquia Espíritu Santo,
también quiero compartir cómo nos sentimos en estos momentos, nuestras comunidades, porque, bueno, ha habido un cambio de sacerdote en el año 2019 y nosotros veníamos de de las comunidades organizadas por Gran Comunidad, que nucleaba ciertas pequeñas comunidades, todas organizadas, con animadores, con catequesis y todos los servicios que se podían dar en los lugares de vida. Pero vino este sacerdote y bueno, como que a los viejos no nos ha dado más cabida, nos ha tratado mal, ha dicho que habíamos hecho los propios kioscos en nuestros lugares. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Porque estamos desconocidos por él, como no somos reconocidos como comunidades por él, porque él quiere centralizar todo en la parroquia y nosotros venimos de años de las comunidades eclesiales en nuestro lugar de vida, haciendo todo lo que se hace con la lectura del Evangelio y todo lo demás transformador del lugar, de la sociedad, de lo que nos oprime. ¿Y qué es lo que nosotros hemos hecho? Hemos tratado de seguir haciendo lo que hacíamos, pero en nuestro lugar de vida. No estamos conectados con nuestra parroquia. Entonces, resistimos ahí haciendo, pero no tenemos catequesis, no tenemos confirmación, pero sí tenemos nuestras reflexiones en las comunidades, tanto tiempo de pandemia y todo eso. Pero bueno, ese es el conflicto que estamos atravesando nosotros, de resistir las pequeñas comunidades. Algunas se han cansado, algunas han bajado los brazos, otras seguimos perseverando en lo que hacíamos siempre y que no tiene nada en contra de lo que se hacía siempre, o sea, dentro de los criterios y las líneas pastorales. Esa es nuestra situación hoy en la parroquia Espíritu Santo. Gracias. Voy a agregar un poquito nomás como para decirles que creo que a veces por ahí nos paraliza el miedo a tomar decisiones o creer saber todo para hacerlo. Por ahí cuando nos sentimos capaces y nos soltamos y somos capaces de hacer cosas entre todos, porque sacamos el Dios ese que tenemos adentro, que llevamos en nuestro corazón, pero no para ofender a nadie, sino para llevar a nuestra gente, a aquella gente que está necesitando, al menos esa palabra de Dios, ese acompañamiento en los momentos difíciles, también en los momentos de su fiesta patronal, pero todavía falta que prenda esas pequeñas semillas que tenemos. Hemos salido a otras grandes comunidades a hacer pequeñas misiones para también transmitir, para que ellos también se reúnan a otras pequeñas. Y bueno, eso nos va dando fortaleza a nosotros. No es que nos interesa, sino queremos vivir una comunión ya más auténtica, no acercarnos a un sacerdote que nos permita vivir una comunidad que esté más cerca a lo que Jesús quiere. Porque si no, cualquiera podría consagrar, cualquiera podría hacer cosas que no nos ayudarían. Cuando vemos que la comunidad de Mateo pasa de Jesús la lleva por una oscuridad y Él va a ser la luz en el camino. Y esa es la esperanza de nosotros, seguir así. Estamos siguiendo a Jesús y hacemos lo que Jesús nos pide en medio de nuestro lugar de vida. Eso nomás. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy claro lo que dijiste. Yo estoy anotando algunas cositas para decir después, pero si alguien más quiere hablar. Sí, padre, mi nombre es Hola. Carolina. Buenas tardes, mi nombre es Carolina. Y bueno, yo no soy del interior como el señor que acaba de hablar ahí y con la señora, pero nosotros, o sea, de acá, de Capital, hemos hecho digamos, un análisis de cómo estaban las iglesias. Vemos a iglesias dentro de lo que sería una parroquia, ¿no? Hemos hecho un análisis y hemos visto que situaciones como esta que planteaba el señor y la señora hace un momento, están suscitándose cada vez más. ¿Y eso qué lleva? A que la gente se vaya de lo que sería
digamos, los cánones de la Iglesia Católica y se van a cultos como de los evangélicos. Es como que las personas últimamente, ante este tipo de fallas, llamémosle así entre comillas, están buscando contención en ese tipo de cultos. ¿Por qué? Porque se encuentran totalmente acéfalos de alguien que los guíe y que considere que es la forma, digamos, más óptima para encaminar un pueblo, por llamarlo así, un pueblo, aunque sea muy chiquitito. Pero bueno, yo he visto proliferación en o sea, el estudio que hemos analizado, hemos analizado que hay una proliferación de estos cultos más en el interior, porque justamente pasa esto de lo que decía el Señor, y bueno, esto lleva a este tipo de problemas, que hay muchos cultos evangélicos que cada vez van acaparando más gente. ¿Por qué? Bueno, porque la gente se siente contenida ahí, alguien que los escucha, alguien que les presta el hombro, el que se juega, y todas estas situaciones que hacen a que un ser humano se sienta mejor en un ambiente de esa naturaleza. Eso es lo que yo, o sea, lo que hemos podido analizar. Bueno, ese es digamos, mi humilde aporte. Muchas gracias, Padre. No, gracias a vos, Carolina. Muy amable. Hola, quiero decir algo. ¿Tenemos algún ¿Puede ser? ¿Sí? Yo quería comentarle, no es un conflicto, yo no lo veo como un conflicto, pero lo que yo veo es que acá, por lo menos en la comunidad de Fría, no sé si en todas las parroquias, hay falta de jóvenes. La mayoría de las personas que estamos involucrados somos gente mayor ya, y por ahí uno se pone a pensar, 10 años más, uno ya no va a poder andar muy bien, y es como que está faltando la juventud. Es cierto, hay chicas y chicos que se dedican a la CAFA para hacer la comunión y la confirma, pero la mayoría somos gente mayor. Como estoy viendo ya acá en el grupo que estamos, me parece que todos somos ya grandes. No veo a ningún joven. Perdone, ¿no? No quiere decir que están viejos. Sí, Mario, no dijiste viejo, sí, sí. Gracias, ¿no? Por escucharme. Gracias a vos, Mario. Respecto a lo que decía Mario, voy a acotar, y en realidad como resumen de lo que se ha venido compartiendo, y el problema de las sepsis es, para mí, es el tema de la falta de animadores de comunidad. En mi parroquia comenzamos ya casi 30 años de la formación de las pequeñas comunidades, de las grandes comunidades, con un grupo numeroso de animadores, pero de ese grupo hemos quedado muy pocos, y por eso es que somos gente grande. ¿Por qué? Me hago siempre la pregunta y la respuesta es de que los párrocos no les interesa formar animadores de comunidad. El animador de comunidad no es el mismo del animador de catequesis, de confirmación. No, el animador de comunidad requiere otra formación, otra visión. Y estoy hablando de comunidad simplemente porque en mi parroquia hace varios años ya, con un nuevo sacerdote, nos dijo que nosotros no éramos comunidades eclesiales de base, sino comunidades cristianas. Ahora, cuando yo me incorporo a las comunidades, me incorporo a las SEBS y con el espíritu de las SEBS, pero a mí me han formado como animadores de SEBS, y lo que yo veo ahora es la falta de formación de animadores de SEBS. Por eso es que no hay jóvenes. ¿Cómo van a acercarse jóvenes si no hay cómo se les haga llegar ese espíritu del animador de SEBS? Y para eso se requiere, como en su momento se hizo aquí en Santiago hace casi 30 años, una serie de encuentros de formación, misión bíblica, etcétera, que contagió a muchísima gente, jóvenes, adultos, y de esos jóvenes estoy quedando yo, pero la mayoría de mis compañeros de esa época ya no están. Y me duele eso,
Y siento que ese es un grave problema. Gracias. Gracias a vos, Teresita. Si me permiten, vuelvo a tomar la palabra. Te pido disculpas si además pensaba, así vamos avanzando un poquito más. Me parece que han mirado más los conflictos internos. Bueno, es lo que salió y a eso hay que prestarle atención. Y en los conflictos internos que ustedes relatan, compiten, pelean, están supuestos dos modelos de iglesia distintos. El de la SEB y un otro modelo reconciliar tradicional donde se hace mucho la figura del párroco o del sacerdote. Entonces, en un modelo jerárquico, en un modelo piramidal, todo depende de la cabeza. El Papa Francisco últimamente nos ha dicho que la iglesia es una pirámide invertida. Una frase es hermosa, es una frase casi aventurera, pero nosotros tenemos que ponerla por realidad, ¿no? Que la gran base, que son los laicos, sean quienes estén en arriba. Bueno, la SEP siempre hemos querido realizar este modelo, ¿no? de comunidad fraterna, donde cada uno, cada una es importante, donde se ejercen tantos ministerios. No voy a hacer la síntesis de la identidad de la SEPS. Pero en lo que ustedes han dicho, claramente hay dos modelos de iglesia. Y ustedes recién utilizaron la palabra, me parece que aquellos que son de la parroquia Espíritu Santo, la palabra resistir utilizaron, y utilizaron la palabra miedo que paraliza. Bueno, entonces, el miedo me paraliza, pero estoy llamado a resistir. Si estoy convencido de que este es el modelo que dio por Jesús, el modelo alumbrado por las primitivas comunidades, el modelo por el cual Mateo y su comunidad se enfrentan a los poderosos fariseos, entonces, bueno, voy a resistir, voy a pelear, voy a tener esperanza, como decía recién Teresita, voy a multiplicar animadores, porque tiene que ser una iglesia con mucha riqueza. Y ahora me voy a aventurar a decir algo sin ser santiagueño y con el pecado de quien lo mira de lejos. ¿Por qué tanta insistencia en la figura del cura, del caudillo? Me parece ver atrás los años de Juárez y de Nina, ¿no? Desde el 1948 hasta el 2000 en Santiago. Ahora no sé ustedes quién son tantos años de Zamora y Señora, ¿no es cierto? Parecería como que hay una concentración del poder, ¿no? Que tiene que darse en la figura de este caudillo. Y en lugar de que sean tantos animadores y animadoras los que le den vida a las comunidades, a los pobres, a los sencillos. Bueno, es una mirada de alguien que no vive en Santiago, que conoce mínimamente la cultura, pero que como está afuera, y dentro de 2 o 3 encuentros no me ve más el pelo, que no tengo, puede decirles con libertad esto, ¿no? Hay algo también cultural, hay algo también como enquistado donde yo me quedo tranquilo porque el otro me va a resolver todos los problemas, ¿no? O me quejo porque lo resuelve todo, o me libero y que él haga lo que quiera. Que no suceda esto en la iglesia, que no suceda esto en las SEBs, que las SEBs sean ese espacio de comunión y de participación, ese espacio de sinodalidad donde se multiplican los ministerios para el servicio que hace presente al reino, ¿no? Bueno, no, nadie se ofenda, y si me dicen que me desubiqué, me lo dicen porque conozco realmente poquito de la realidad y me aventuré a decir esta expresión, ¿no? En realidad es lo que nosotros estamos... sola cosa quiero decir. En realidad nosotros es lo que estamos haciendo, ¿no? Salimos de nuestras comunidades pequeñas, compartimos el evangelio, visitamos enfermos, pero ¿cómo hace uno si para la gente a veces es importante la presencia del cura? ¿Cómo hacemos nosotros como para
decimos, caminamos en nuestras comunidades, lo hacemos, compartimos el evangelio. En tiempo de pandemia hemos salido, cuando se iba algún ser querido, íbamos a rezar porque los sacerdotes no aparecían. Pero a veces decimos que es necesaria para otros, no para nosotros, porque entendemos bien que somos nosotros los portadores de la voz de Jesús, pero como hacemos para otra gente que a veces es necesaria, lamentablemente, la presencia de un cura. Bueno, hay que seguir caminando en ese sentido y que esta otra gente pueda percibir la presencia de Jesús en esa lectura de la palabra que hacen ustedes. Cuando ustedes leen la palabra, dicen palabra de Dios. Está Cristo presente en esa escritura, ¿no es cierto? Y es la riqueza que ustedes resisten un modelo de iglesia del que están convencidos. ¿No? Yo no hice ninguna crítica a las SEPs, no la podría hacer bajo ningún aspecto. Simplemente un aspecto me parece que sociológico, que está ahí atrás como un fantasma, que me dice a mí o a las personas que vos nombraste, necesito el caudillo, necesito a alguien que me resuelva, necesito a alguien que esté. Y las SEPs tienen que ser ese espacio comunitario, fraterno, donde el reino está presente en la riqueza de ustedes. Que, como decís vos, la tienen porque van a visitar a los enfermos, porque comparten la palabra, porque están al lado del pobre. Síganlo haciendo, que el miedo no los paraliza. Esa es nuestra manera de resistir. No, por bueno, supuesto. Ese bien. es nuestro sueño. Ese es nuestro sueño. Nosotros, por ejemplo, somos una comunidad que nacimos acá en la banda por fruto de todas las comunidades parroquiales y bueno, tuvimos varios años sin sacerdote que nos guíe, fuimos una comunidad externa de todas las parroquias. Y bueno, así nacimos y así hemos perdurado con visitas esporádicas de párrocos que acompañaban y bueno, inclusive se formó catequesis y todo. Y eso mismo nos sirvió porque hoy en día que pertenecemos ya hace algunos años a una parroquia y el sacerdote no tiene tiempo, para nosotros a veces pasa meses que no tenemos misa, pero bueno, hemos recurrido a celebraciones, a formarnos como ministros o tratar de buscar la vuelta, porque entendemos que también la falta de sacerdote es una problemática de Santiago. Y bueno, ¿qué más? Ahora también, bueno, tenemos por ahí algún seminarista, algún diácono, que a veces la gente le cuesta aceptar una celebración dictada por ellos, ¿no? Celebrada, digamos, por ellos. Pero también nos decía el otro día nuestro párroco en una reunión, que bueno, que sería bueno que también formemos a las personas que entiendan que una celebración hecha por un diácono o un ministro, vale también como un sacerdote. Y cuando seguramente tenga tiempo, bueno, vendrá, pero no ser tan sacerdotes dependientes, digamos, ¿no? Sino claro, ver la manera de coordinar con él, pero en las actividades, la formación, nosotros los laicos también tenemos que formarnos. Lo de animadores, formar animadores está muy bueno, me gusta esa idea porque sí, es verdad, nosotros como laicos responsables tenemos que formarnos y formar a todas las personas que desean servir, y así también a las personas que vengan en busca, capaz que vienen, dicen, bueno, yo lo voy a encontrar al sacerdote y voy a hablar, pero también hay otros recursos, ¿no? Y bueno, muy bien, muy bien. Actual. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, voy a avanzar un poquito más. Digo esto y empiezo a avanzar con otro temita. Para cerrar la buena reflexión que ustedes han hecho, cerrarla por el momento, ustedes la seguirán debatiendo seguramente. Yo soy párroco en el Gran Buenos Aires, en Claypole, a 30 kilómetros del Obelisco, más o menos. Y en la parroquia tengo 100.000 habitantes. Habitan en la que va a servir 100.000 habitantes.
Entonces, es un conglomerado infernal, ¿no? Si los habitantes de estas parroquias esperan que yo esté para todos ellos, están muertos, pobres, ¿no? Si hacemos una iglesia dependiente del cura, una iglesia raquítica, enferma, ¿no? Una cabecita mínima, ¿no? Qué rica es nuestras comunidades que llegan a cada rincón de la parroquia, con muchos animadores, bueno, pero y curas cada vez menos. Entonces, no porque seamos menos curas, sino porque los laicos asumen su vocación sacerdotal, bautismal, vamos a celebrar siempre, vamos a servir siempre, vamos a catequizar siempre, vamos a llevar la buena noticia siempre. Entonces, como decían de la comunidad de Espíritu Santo, a resistir, que el miedo no los paralice, multipliquen los ministerios, multipliquen los animadores. Punto de tema. Bueno, me dejan, sigo adelante. Gracias por tan rica reflexión y porque ustedes tienen ganas de hablar en serio, y eso es importante. Cuando dijeron que les toca resistir y el miedo los paraliza, dieron dos características de la comunidad que tiene que resistir, pero que a la vez el miedo la paraliza. Es muy bien. Vamos a pasar a la siguiente ahora, Julio, gracias. La siguiente placa. Esta comunidad, gracias. Entonces, ¿cómo hace el evangelista Mateo y su comunidad para fortalecer a quienes están paralizados por el miedo? Porque los fariseos los han tratado de herejes, de orgullosos, de enemigos y de que Dios los va a destruir. Los han expulsado de la sinagoga y se han recluido afuera del país, en Siria, en una tierra extraña. Imagínense una guerra. Nosotros vemos por ahora por internet o por televisión Rusia y Ucrania. Vemos imágenes espantosas. ¿Cómo va a ser la reconstrucción cuando ojalá algún día termine la guerra? ¿Qué odios van a quedar? Pensemos que la comunidad de Mateo está saliendo de una guerra contra Roma. Muchos de los familiares estuvieron en esa guerra. Se tienen que ir del país. Empiezan a vivir en otro lado. ¿Tienen trabajo? ¿Son bien recibidos? Todo esto genera una debilidad y una fragilidad. ¿Qué va a hacer el evangelista con su comunidad de escribas que escribe el Evangelio? Va a ir al foco principal. Jesús es el Mesías que cumple las Escrituras. Los fariseos nos dicen que somos unos herejes. No. Jesús es el nuevo Moisés. Entonces, como dice la placa, una de las claves para interpretar el Evangelio de Mateo, lo que él quiso escribir, es ver en Jesús al Mesías esperado. Y en Jesús se cumple todo lo prometido en el Antiguo Testamento. Al hacerse cristianos, no se equivocaron, no se metieron en el lugar inadecuado, sino que están en el lugar de la plenitud de la fe. Mateo va a releer un acontecimiento que sucedió 50 años atrás, que es Jesucristo hasta su Pascua, pero lo va a releer, lo va a volver a leer, teniendo en la otra mano la Torá, el Antiguo Testamento y los profetas. ¿Cómo lo va a hacer? De tres modos. Citas explícitas, acontecimientos a las alusiones de la historia de Israel, sobre todo el Éxodo, o alusiones a personajes. José el soñador, Moisés el liberador y otros, ¿no? Pero Mateo, todo su evangelio va a ser para fortalecer la fe de aquellos que resisten en medio de temores el embate de los fariseos y que le dicen que son unos herejes, que su fe es inadecuada, que son una secta pequeñita que siguió a un soñador que se llamó Jesús y que murió hace 30 años. La comunidad de Mateo va a decir, este es el verdadero cumplidor de la Escritura, el nuevo Moisés. Pasamos una placa y seguimos viendo un ejemplito nomás que nos va a ayudar a ver cómo Mateo hace este trabajito. Tenemos 3 columnas. En una, un texto de Mateo que está replicado en Marcos y en Lucas. En realidad, el primero que escribe de los 3 es Marcos. Tomando el texto de Marcos 1, 32, 33,
donde dice al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Básicamente, Mateo y Lucas, que dependen de Marcos, van a decir lo mismo. Pero en el versículo 17, Mateo agrega algo que no lo dice Marcos, que no lo dice Lucas. ¿Qué es lo que agrega Mateo en el versículo 17? Le trajeron todos estos enfermos, los expulsó, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Mateo incluye en el mismo texto algo que no dicen Marcos y Lucas. Porque Mateo le tiene que decir a estos judíos que se hicieron cristianos, este que está curando es aquel del que ya nos hablaba Isaías, cuando decía que tomó nuestras flaquezas y cargó nuestras enfermedades. Y así, si pasamos una placa más, vamos a encontrar 14 textos donde, nombrando a Isaías, a Miqueas, a Oseas, a Jeremías, al libro del Éxodo, incluso a los Salmos y al propio Zacarías, vamos a ver cómo Jesús es el que cumple las expectativas que en las Escrituras están puestas. Pasamos una placa más. Ahí está, ¿no? Entonces, no las vamos a leer las 15 porque si no los voy a aburrir, pero vamos a elegir alguna de ellas. Por ejemplo, vamos a la primera, porque es fácil, ¿no? En Mateo 1:23, lo conocen el texto, lo leímos el otro día en la genealogía de Jesús. Va a decir, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Manuel. En el 22, si hubiéramos arrancado, cuando José es advertido en sueños de que su esposa va a dar un hijo por gracia de Dios, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Manuel. Entonces, todo esto que le pasó a Jesús, todo esto que hizo Jesús, es para que se cumplan las Escrituras. Aquí hay 14 textos del Antiguo Testamento donde va a decir lo mismo, para que se cumpliera la Escritura, según dijo el profeta, según dijo el otro profeta, según está escrito en el Salmo. El Evangelio de Mateo es que estas 14 citas no están en Marcos, no están en Lucas, porque no escriben para estos judíos cristianos que necesitaban ser fortalecidos en su fe. Necesitaban reconocerse que no habían equivocado el camino. Al creer en Jesús, no solo no se habían ido de su judaísmo, sino que lo habían perfeccionado, planificado. Cuando empezamos el encuentro de hoy, dos de ustedes nos ayudaron a pensar, ustedes han oído que se les dijo, pero yo les digo. Estas 6 veces que lo utiliza Mateo en la bienaventuranza, está precedido de un texto que dice, no vine a abolir la ley y los profetas, sino a darle su cumplimiento. Jesús no vino a abolir la ley. No dice que antes decían no matarás y ahora no lo digo más. No, lo perfecciono. Y hoy decían ustedes no ofender, arrepentirnos, pedir perdón. La segunda de las señoras que leyó el ustedes han oído y yo les digo. Jesús no vino a abolir, vino a dar cumplimiento pleno, a hacer plenitud la ley, a darle un sentido más rico según el corazón de su Padre, que Él lo revela como nuestro Padre. Vamos a pasar una placa más. En estos textos que se nos presentan en la placa, otra vez vamos a ver cómo el 1.22 lo leímos recién, les voy a leer el 2.5, donde dice, en Belén de Judá le respondieron porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será pastor de mi pueblo.
Y la última, 3:3, va a decir, a él se refería el profeta Isaías cuando dijo, una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Cada página del Evangelio de Mateo será una nueva lectura del Antiguo Testamento a la luz del acontecimiento Jesús. Vamos a pasar a la siguiente placa para avanzar un poquito más. Mini síntesis. Una comunidad perseguida, una comunidad que está fuera de la tierra de Israel, una comunidad que es pequeña, una comunidad de pobres, expulsada de la sinagoga, nombrada como herejes, judíos que se hacen cristianos, reciben, tienen en la mano un evangelio que va a decir, no se equivocaron. Jesús, a quien ustedes le han creído y han creído a sus testigos, es el perfecto seguidor del pueblo de Israel, aquel nuevo Moisés que es la maravilla de Dios entre nosotros, aquel que hace presente el reino de manera definitiva. Esta fortaleza que le da la comunidad de Mateo a sus seguidores va a presentar entonces en el Evangelio a un Jesús docente. Algunas de ustedes la semana pasada habían dicho muy bien que las 5 mujeres que encontrábamos en la genealogía tenían que ver con los 5 libros del Pentateuco. Y en el Evangelio, como lo vamos a ver dentro de un instante, Jesús enseña y su enseñanza está en 5 libros. Entonces, si él es docente, si él es discente, el que escucha será el discípulo, que es el que sigue la disciplina del maestro, ¿no? Entonces, el Evangelio de Mateo está dirigida a los discípulos. Y 73 veces, como dice la placa, se lee en este Evangelio la palabra discípulo, y es el único Evangelio donde se habla de hacer discípulos y donde se insiste tanto en comprender, porque Jesús está enseñando. Entonces, esta comunidad perseguida tiene que hacerse discípulo. El Evangelio le va a enseñar cómo ser discípulo de Jesús, el Maestro. Pasamos una placa más. Este Pentateuco cristiano, estos 5 libros, como va a decir el final de la placa, va a estar precedido por tantos otros 5. En el capítulo 1, versículo 20, el que sueña será el papá adoptivo de Jesús, es José. En 1:20, mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José. En 2:12, los que reciben en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes y vuelven a su tierra por otro camino, son los magos. En 2:13, otro sueño de José. Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo que se levante, tome al niño y huya a Egipto. Y en 2:19-20, cuando Herodes, el ángel del Señor, se apareció en sueños a José, que estaba en Egipto, y le dijo, volví a la tierra de Israel. Y en 2:22, cuando Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí, advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea. 5 sueños, 4 de José y 1 de los magos. 5 cumplimientos, los leímos recién, para que se cumpla la profecía, para que se cumpla la profecía, para que se cumpla la profecía. 5 mujeres, las leímos, las recordamos, las hicimos presente el jueves pasado. Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé y María. 5 veces en el capítulo 1 va a nombrar a Jesús como el Mesías. 5 veces se va a nombrar a la ciudad de Belén. Como veremos más adelante, 5 serán los libros, 5 los discursos de Jesús para este nuevo Pentateuco que es cristiano. El judío llevaba el Pentateuco en la frente. La Torá la llevaba atada en la frente,
o por lo menos los versículos más importantes de ella, ¿no? 5 es un número fundante en la fe yavista, en la fe del judío. Que Mateo ponga 5 sueños, 5 cumplimientos, 5 mujeres, nombre a Jesús 5 veces como el Mesías, nombre 5 veces el pueblo de Belén y estructure su evangelio con 5 discursos, está diciendo, este es el nuevo Pentateuco. Querido hermano judío, no estás fuera de tu fe, estás en lo más profundo de tu fe. Estás sosteniendo a estos débiles que resisten contra la furia farisea. Vamos a pasar una placa más y vamos a ir descubriendo en cada uno de estas placas una llave, una clave para descubrir cómo hacemos para reconocer los 5 discursos de Jesús. Si decimos que Mateo es el nuevo Pentateuco porque tiene 5 discursos de Jesús, los tenemos que reconocer y se reconocen fácilmente. Si ustedes quieren buscar 7, 28, 29, van a ver cómo utiliza esta frase. ¿Cuándo acabó Jesús estos discursos? Aquí termina el Sermón del Monte. El libro 1 va a arrancar en el capítulo 3. Sabemos que el capítulo 1 y el capítulo 2 es el Evangelio de la infancia. La genealogía, el sueño de José, la visita de los magos, la vuelta de José a Jerusalén y después a Galilea. Esa es como una introducción al Evangelio, el Evangelio de la infancia. Pero la primera narración va a aparecer en el capítulo 3. Y el primer discurso es el discurso del monte, del capítulo 5 al capítulo 7. ¿Dónde termina el capítulo 7? En el versículo 28 y 29 va a decir, cuando Jesús terminó de decir estas palabras, la multitud estaba asombrada de su enseñanza. Enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Este es el verdadero docente, no los escribas. Acá termina el primer discurso del verdadero maestro, el que habla con autoridad. Vamos a pasar una placa y vamos a ir al libro 2. Van a ser 5 los libros. El primero, las bienaventuranzas. El segundo será el libro de la misión. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta cuando termina este libro? Porque nuevamente la fórmula va a ser, cuando acabó Jesús de dar instrucciones a los 12, eso lo vamos a encontrar en el capítulo 11, versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de la región. Va a seguir enseñando porque es el docente, el que regala los 5 libros, la nueva Torá, el nuevo Moisés. Seguramente cuando pasemos a la próxima placa van a ver que la fórmula con la que termina el tercer discurso va a ser cuando acabó Jesús. Pasemos a la próxima placa. Cuando acabó Jesús estas parábolas, 5 veces va a decir esta frase que es la clave, que es la contraseña, para que el lector advierta dónde termina un discurso y empieza el otro. Y para darse cuenta que son 5 discursos y que van a representar a los 5 libros del Antiguo Testamento. Pero la nueva enseñanza, la que tiene una nueva autoridad, la que es plenitud, la que no es la que va a abolir la Escritura, sino la que le va a dar un cumplimiento más pleno. Este tercer discurso son las parábolas. Las conocemos, ¿no? La del sembrador, la de la cizaña, la de la red. Bueno, parábolas que hemos trabajado mucho seguramente en la catequesis o en los encuentros con la palabra en las comunidades. Así termina el tercer discurso. Cuando acabó Jesús estas parábolas, se alejó de allí, va a decir. Bueno, la siguiente placa, la cuarta, obviamente la contraseña es la misma. Cuando acabó Jesús estos discursos, iba a ser en el capítulo 19:1.
Pero vamos a tener antes el discurso eclesial. Perdonar 70 veces 7, llevar aparte, hacer corrección fraterna, no escandalizar a los pequeños. El discurso de la nueva iglesia, donde 2 o más estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Miren qué hermoso consuelo para las expresiones que ustedes, comunidades eclesiales de base de Santiago, manifestaron hace media hora, cuando decían no nos dan bolilla, no nos prestan atención, no nos acompañan, no tenemos acompañamiento. Y el Evangelio de Mateo les sale al encuentro, donde 2 o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El Evangelio del Emanuel, Dios en medio nuestro, el consuelo. Volveremos sobre esto porque es la teología del Evangelio, el Emanuel, Dios en medio. La parte discursiva, el sermón eclesial, 4º discurso del docente, del maestro, de Jesús, 4º discurso que reciben los discípulos. Pasamos al último libro, que es el último discurso. No, vamos a encontrar la llave de interpretación, la clave y la contraseña en el capítulo 26, versículos 1 y 2. Cuando Jesús terminó de decir todas estas palabras, porque es el último, dijo a sus discípulos. Siempre es el maestro y los discípulos. Cuando termina de decir estas palabras, cuando termina el discurso. Y este discurso es el discurso escatológico, la parábola de los talentos, el juicio final, el servidor fiel, las 10 vírgenes, el discurso o sermón escatológico. Bien, así está estructurado el Evangelio de Mateo. 5 libros, como la Torá, como los 5 primeros libros de la Biblia, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. Esto que el judío lo lleva en la frente. Esto que el judío reza cada mañana arrodillado, cada mañana, cada tarde, cada noche, que lo tiene tan agarrado la palabra la tiene cerca, en su boca y en su corazón. Bueno, Jesús es el nuevo Moisés. Jesús es el nuevo legislador. Jesús es el que da los nuevos discursos y los discípulos aprenden y siguen a este maestro. El epílogo 26 y 28 será la pasión, la muerte y la resurrección. 5 discursos precedidos por los relatos de la infancia, concluidos con la pasión y la resurrección. Hacia el centro de todos están los discursos, aquí repetidos, ¿no? En la próxima placa lo vamos a ver todos juntos en una sola placa. Primer discurso, capítulos 5 al 7, el sermón de la montaña. Segundo discurso, el discurso de los misioneros, no lleven túnica, 2 túnicas, lleven bastón, no lleven dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Misioneros del reino. El segundo discurso es el discurso apostólico. El primero es el discurso evangélico. El tercer discurso es el apostólico, las parábolas del capítulo 13, parábolas sobre el reino. Y este es el centro del evangelio, el reino, es la categoría principal. Cuarto discurso, el de la comunidad, las instrucciones que construyen el reino, perdonar, reconocer la presencia de Jesús. Y el último discurso, el quinto, el escatológico, ¿no? Discurso evangélico, discurso apostólico, discurso parabólico, discurso eclesiástico y discurso escatológico. La nueva Torá, los 5 libros del nuevo maestro, del nuevo Moisés. Pasamos una plaquita más, que de alguna manera hace síntesis. Tenemos allí A, B, C y D. A nos dice que esta es una comunidad de origen judío. Lo dije repetidas veces y me parece que peco de repetidor, de aburrido, pero no, vale la pena, ¿no? Pero si bien es una comunidad de origen judío, es una comunidad que se opone al judaísmo rabínico, al judaísmo que a partir del concilio de Yamnia crece con los fariseos y los escribas, ahora llamados rabí, maestros, ¿no? Es una comunidad de origen judío, pero que se opone a ese judaísmo. Y es una comunidad que busca su identidad en medio de judíos y paganos. Una comunidad fortalecida por este evangelio, una comunidad que encuentra luz, pero que además se está abriendo, como dice la letra D, a los paganos. Tiene de la riqueza de la religión judía, de la cultura judía, de la vida social judía,
se opone a la religión judía reinante en ese momento, busca su identidad en medio de paganos y judíos y se abre a los paganos, ¿no? Vayan, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, es Mateo 28, 19. Es la despedida del Evangelio, la despedida de Jesús, que reúne a los 11, es decir, a los que lo reconocen resucitado. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. En el capítulo 10 todavía no les permite ingresar a ciudades samaritanos. Es solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y aquí se abre la universalidad. Es la comunidad que se va abriendo de a poco, va interpretando el corazón, las enseñanzas de Jesús y se siente impulsada a llevar la buena noticia a todas las naciones. No solamente a los judíos, sino desde los judíos hacia los paganos. Pasamos una plaquita más. Es la última, la número 20. Y Marta Boyocchi, Juan Manuel González, que hizo este power, que es más amplio del que yo le presenté, dicen que aquí en Mateo 13, 42 se presentan, dicen quiénes son los que escribieron el Evangelio. En los primeros siglos de la Iglesia fue muy importante a cada Evangelio adjudicárselo a una persona importante, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero estos evangelistas no fueron los que firmaron el Evangelio, los que lo escribieron, sino que fueron inspiradores inmediatos o mediatos de la comunidad que escribe el Evangelio. La comunidad de Mateo, la que escribe el Evangelio, está formada por estos escribas, convertidos en discípulos del Rey. Son aquellos que sacan de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Lo nuevo es la fe en Jesucristo, lo viejo es su fe judía. El Antiguo Testamento, leído, reinterpretado, ampliado, mejorado, redescubierto, plenificado por el acontecimiento Jesús de Nazaret. Entonces los escribas que eran judíos y se hicieron cristianos, una comunidad de escribas es el que escribe este evangelio y lo adjudica al evangelista Mateo, que ha tenido con ellos algún contacto inmediato o mediato. Y aquí en el capítulo 13, que es el capítulo central, el discurso que está en el medio, el discurso que habla de las parábolas del reino, ellos son discípulos del reino, es discípulo del reino. El escriba que saca como un dueño de su casa, de sus reservas, lo nuevo y lo viejo. Su fe en Jesús anclada en la fe de Israel. La fe de Israel planificada en el acontecimiento Jesús. Aquí termina el power de hoy. Había otro power para pasar, pero son 9 menos 20 y me voy a quedar en la mitad del power o menos, así que mejor no lo pasamos. Y dejo abierto para que ahora, si tienen alguna palabrita para decir, porque llevo hablado bastante tiempo, y a ver qué resonancias podemos hacer de lo que estuvimos diciendo. O preguntas, o aclaraciones, o aportes. Hola, me quedó resonando la parte del PowerPoint que decía destinatario. Apaga el ventilador. Ahí está. Que decía en el D, busca su identidad en medio de judíos y paganos. Y es como que sentí como identificada a mi comunidad, a nuestra comunidad, donde estamos los judíos, la parte tradicional, católico tradicional, y los paganos, que es el pueblo común que está ahí en la búsqueda de un Dios, que nosotros tenemos que presentarlo, porque en definitiva
O sea, todas las personas creo, aunque se hacen llamar muy a moda ahora, ser ateos, porque muchos es como que dicen, yo no creo en Dios, pero en realidad sí creen, solamente que no lo conocen realmente. Entonces, ese punto como que sentí identificada a nuestra comunidad. Entre judíos, que serían católicos tradicionales, y los paganos, que sería el pueblo. Tenemos que llegar ahí, entre judíos y paganos. Muy bien, creo que entendiste muy bien, y fíjate, busca su identidad entre, es decir, que nuestras SEBs, las SEBs de tu lugar, de tu espacio, de tu comunidad, de tu barrio, tienen que encontrar con la riqueza de la tradición de la iglesia y con la apertura a nuevas formas, ¿no? Aunque siempre decimos que las SEBs son una manera nueva y antigua de ser la iglesia, porque es la iglesia de los primeros siglos, ¿no? Pero bien, y también con la riqueza de los valores que hay en aquellos que dicen no creer. Porque en el barrio habrá mucha gente que tiene valores maravillosos y aún no se declara cristiana o no encuentra razones para decirlo, para proclamarse, para pedir un bautismo, o le ha quedado muy lejos su bautismo, o sus referentes en la iglesia no le testimonian la vida del reino. Bueno, ahí estamos, ¿no? Busca su identidad allí, en su lugar, ¿no? Bien, buscando lo mejor, como aquellos escribas que sacan lo mejor que tienen, de lo antiguo y de lo nuevo. No todo lo judío era malo, y no todo lo pagano era perfecto. No todo lo pagano era malo, y no todo lo judío era bueno, ¿no? Entonces, el escriba sabe discernir, como discípulo del maestro, lo mejor, ¿no? Bueno, es una tarea de la comunidad eclesial de base, discernir lo mejor que trae la tradición de nuestra iglesia y la apertura que tenemos que tener, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Quién más nos hace un eco, un aporte o una pregunta? Bueno, gracias por el... La parte que me ha quedado ahí, como dice el padre Sergio, rumiando eso, que hablabas de los 613 mandamientos para aplicar la ley. Oh, son unos cuantos, ¿no? Y que considero que muchísimos no las conocían. Por lo tanto, eran impuros, eran lo que como nos llamaban los fariseos. Y como la ley de Jesús, la ley del amor, se expresa, la entendemos, nos toca a todos y nos atrae, sobre todo desde eso, ¿no? Desde el amor, desde el reconocimiento de la dignidad de todos nosotros y no del cumplimiento de tantas leyes que ni las conocían. Y por eso también eran llamados como impuros y todo eso de la raza y todo. Me ha gustado esa parte, ¿no? De la ley del amor de Jesús que transforma todo y desde el amor todo lo entienden. Perfecto. Algunos dicen que el capítulo 5, versículo 20, cuando Jesús le dice a sus discípulos en el Sermón del Monte, si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos, ¿no? Bueno, la justicia de Jesús es el amor, la justicia de los fariseos es el cumplimiento, ¿no? Entonces, escriba y fariseo, cumplir. Jesús, amar. Yes. Antes, 10 mandamientos, lo mínimo. Ahora no hay mandamiento. El mandamiento es el mandamiento del amor, ¿no? El nuevo mandamiento será el mandamiento del amor. Bien, bien. Y eso nos ayuda a reconsiderar todas nuestras prácticas pastorales. Hay que zarandear nuestras prácticas pastorales y el tamiz tiene que ser la justicia del reino. Perfecto, muy bien, muy bien.
También en algún momento como que me identificaba lo que nosotros estábamos viviendo como parroquia y como el desafío de las comunidades de seguir, también con ese grupo, ¿no? de Mateo, que como con temor, como decías, pero seguía avanzando y afianzando en Jesús, todo en Jesús, para hacer lo que él hacía, eso, el amor, la ley del amor. Muy bien, muy bien. Muy bien. Dale. Teníamos que haber puesto Resistiré como música de cierre hoy. Eso. También hay algo que a veces, no sé, pienso y en algún momento me preocupa y tal vez me atormenta, pero es también una pregunta que nos podemos hacer, ¿no? ¿Dónde está Jesús hoy? Hablo porque pienso que somos el corazón de la iglesia en el mundo y el corazón del mundo en la iglesia, pienso yo, ¿no? ¿Y dónde está ese Jesús hoy en la gente? Porque nos toca un camino difícil, me parece, ante este mundo tan convulsionado que estamos viviendo. Y creo que ese Jesús, ese encuentro personal que tenemos con Él nos da fuerza a nosotros, ¿no? Para seguir. Como dice Mari, es el amor de Dios el que nos lleva, pero en la gente, ¿dónde está Jesús hoy? Creo que hay mucha... Yo creo, Mechi, que a la comunidad de Mateo es respuesta. En el capítulo 18 te va a decir, donde dos o más se reúnen, dos o más, no yo solo, no yo solo, no yo solo, donde dos o más se reúnen en nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y en el capítulo 25, de los versículos 31 al 46, parábola sobre el juicio final. Entonces, ¿dónde está Jesús hoy? Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estaba desnudo, me vestiste. Estaba de paso, me alojaste. Estaba enfermo y me fuiste a ver. Estaba preso y me fuiste a visitar. ¿Cuándo, maestro? ¿Dónde fue eso? Cuando lo hiciste con uno de estos pequeños, conmigo lo hiciste. ¿Dónde está Jesús? En ese que tiene hambre, en ese que tiene... Entonces, vos que recién preguntabas, ¿dónde está Jesús hoy? La comunidad de Mateo, mirá, te salió al encuentro para señalarte dos realidades. Aún en la pequeña comunidad, dos o más. Hay algún biblista que habla de una comunidad de Mateo tan pequeña que hasta es posible que se esté representando en esos dos o tres que se reúnen, que mantienen la fe y que se abren al nuevo Mesías, al nuevo Moisés, que es Jesús. No al nuevo Mesías, al Mesías y al nuevo Moisés, que es Jesús. Donde dos o más. Y eso lo entendemos, por ejemplo, nosotros. Nosotros nos reunimos y sabemos, por ejemplo, en nuestra comunidad, que a veces nos reunimos para leer el Evangelio y compartir la palabra. Sabemos dónde está Jesús nosotros, pero a lo que yo me refiero es en el común de la gente, cómo hacemos nosotros para hacer entender a la demás gente dónde está Jesús, porque hoy en este mundo que vivimos me parece que hay una incredulidad total, porque vemos la maldad cada vez más en el mundo, día a día lo estamos viviendo. Entonces a eso me refiero yo, ¿no? Entiendo, Mechi, pero yo quiero seguir peleándome un poquito con vos. Seguramente en tu comunidad acogen, reciben a los jóvenes que tienen consumo problemático de adicciones. Seguramente en tu comunidad se dan cuenta que hay mujeres que sufren violencia, que pueden ser víctimas de un femicidio, pero antes de eso son víctimas de violencia de género, que andan con botón antipánico. Ahí está Jesús, y ustedes las están amando, las están cuidando, las están escuchando, están consolando su llanto. Entonces, no sé si el pueblo cree o no cree, si el mundo es incrédulo o incrédulo. Lo que te dice el Evangelio de Mateo es decir, acá estás haciendo presente a Jesús, lo estás reconociendo, y los que trabajan con vos, imitan este trabajo, reconocen y hacen presente a Jesús también con ese trabajo. Por ahí no es visitar al enfermo, por ahí no es ir a la cárcel, pero hay tanta otra manera de decir, lo hiciste conmigo cuando lo hiciste con esta pequeña, cuando lo hiciste con este pequeño.
La fe no como confesión dogmática, creo en Dios Padre Todopoderoso, sino la fe de reconocer en el servicio por amor a un Cristo que está ahí yacente, a un Cristo que está sufriendo, a un Cristo que está atravesado por el consumo, por el alcohol, a una Cristo que está cagada a palos por su pareja, ¿no? Me parece que nuestras comunidades de base están peleando ahí donde la vida peligra, donde cada uno se juega la vida. Me parece que eso es lo que hay que hacer presente, eso es lo que hizo presente la comunidad de Mateo, y te está invitando a que profeses esta fe, ¿no? Profeses esta fe del reconocimiento para el Cristo que sigue presente, que está en el mundo, y lo hacemos presente de esta manera. Bien, sí, ahí me toca un punto débil, porque en nuestra comunidad estamos viviendo eso en tema de los jóvenes. Y es mucho dolor el que siento porque son chiquitos que he visto crecer. Es más, hace poco un niño que ha hecho la catequesis conmigo. Y tal vez ese es el dolor mío, porque yo he estado a la par de él y le he dicho, ¿dónde está mi hijo, el que ha estado conmigo en la catequesis, el que me hacía el rostro de Jesús y me lo regalaba? Y tal vez ese es el dolor, es lo que yo quiero interpretar, que siento, porque es muy triste y muy doloroso. Yo entiendo, usted me dice, sí, desde lo más pequeño, tal vez lo más pequeñito que hagamos es Jesús en nosotros, ¿no es cierto? Por eso lo hacemos, pero a veces el dolor toca muy fuerte. En nuestra comunidad al menos estamos con niños que han sido de nuestra catequesis, porque aquí está mi compañera conmigo, y ver esos chicos hoy así causa mucho dolor. Nada más, ahí terminó. Por supuesto, no estaba excluido el dolor de lo que yo decía, obviamente, pero todo el amor que vos le puedas ofrecer es hacer presente a Jesús y descubrir en él, aún en la situación en que esté, que ahí está Jesús. Porque el pobre que está en la cárcel, yo trabajé 10 años en una cárcel. Entraba y salía, Y el preso es el preso. Y está preso por la mayoría, no todos, porque ha hecho un mal, un daño. Y está Jesús ahí, en él. Pero ¿cómo se hizo tal cosa? Está Jesús en él, Jesús se identifica con él y con el enfermo. Entonces, Mateo nos está abriendo los ojos para descubrir mucho más a un Jesús, porque si no nos quedamos con un Jesús muy pequeñito, un Jesús muy encerrado en el templo. Vos me decís que hacen estos servicios en la comunidad. Bueno, y yo te digo, la comunidad de Mateo te está diciendo que los servicios que vos haces hacen presente a Jesús, reconocen a Jesús, descubren su rostro, se hace presente en medio del pueblo. Entonces, otros van a creer por lo que ustedes hacen. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ya dejamos de pelear. No, Hola. más lindo. Yo quería agregarle algo a lo que dijo la señora. Es como que ella quiere decir que ha tirado 100 semillas y ha salido un solo árbol. Digo, ¿no? Me parece. Eso no me quiere decir, Padre Gustavo. Bueno, está bien, lo tenés en el capítulo 13, ¿no? Van a caer del camino, ya comen los pájaros, algunas caen en entre espinas y son ahogadas, o tienen poca profundidad, algunas caen en tierra fértil, ¿no? Algunas 30, otras 60, otras 100. Hay que hacer mucho para que alguna 100, para que alguna aprenda. También creo que Jesús está presente en esas personas que no son practicantes, está presente a través de la religiosidad popular, donde se han transmitido a través de sus antepasados, su generación. Entonces, esa es una manera también de conectarnos con ellos a través de la religiosidad popular, donde capaz son personas que no son nacidos ir a la misa, ir a la iglesia, pero sí han ido a esta patronal o han rezado a la Virgen de una enfermedad. Entonces Jesús está presente a pesar
cómo son ellos o qué errores han cometido en su vida, como ser, por ejemplo, los presos que usted nombra, pero no quiere decir que en ellos no esté la fe presente ahí, sin macerar un poquito, pero está. Sí, sí, sí. Yo encontré en los presos más fe que en mi persona, en algunos de ellos. Sí, sí, muy bien, muy bien. ¿Quién más quiere decir algo? Con respecto a la semana próxima, yo avanzaré con algún power más. En la semana les enviaré a través de Julio algún otro texto para leer. Pero me gustaría empezar, si ustedes se acuerdan conmigo, los conflictos externos a las SEPs. Hoy, mientras ustedes se fueron expresando, la mayoría expresó conflictos del modelo de iglesia, de la manera como la iglesia sobrevive en Santiago y cómo se va necesitando una resistencia para que las SEP puedan hacer presente el reino de Jesús. Pero la gran mayoría habló de conflictos internos. Hay conflictos que vengan de fuera de la iglesia, generados fuera de la iglesia, que hagan padecer a la comunidad, la hagan tambalear, la hagan sufrir. Yo me esbocé sin decir un trasfondo cultural que veía en ese caudillismo que tantos años estuvo presente en la sociedad de ustedes, y que de alguna manera jugaba en contra a la participación, jugaba en contra al asumir responsabilidades, a multiplicar derechos, bueno, ¿no? Pero eso era a lo que dije yo, que no vivo allí, que conozco poco y nada. Pero si se animan y acuerdan conmigo, el próximo encuentro empezamos hablando de conflictos externos, no los internos, no los del modelo de iglesia, sino los externos, que son una pesada carga para la comunidad, para las comunidades de base. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Sí, perfectamente. Bueno, entonces podemos arrancar así el próximo jueves. Conflictos externos que ponen en riesgo a comunidades especiales de base. Bueno, queridos amigos, no sé si quieren que hagamos una de María la Virgen para que esta mamita del cielo nos traiga ternura al corazón, nos devuelva esperanza o fortalezca nuestra esperanza. Y con esa Ave María vamos como cerrando. ¿Puede ser? Sí. Dios te salve María, Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Bendita tú tú eres eres entre entre todas todas las las mujeres, mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Muy bien, buenas noches, queridos amigos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y aguante Racing. Eso. Chao, chao. Vamos River todavía. Chao, chao. Chao. Abrazo. La salida y la noche no me deje en paz. Eso, Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos
y me pongan contra la pared. Resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla y me sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, no soportaré los golpes y jamás me rendiré, aunque los sueños se me rompan en pedazos. Resistiré, resistiré. ¡Ánimo! Chao, chao. Chao, chao.